Ok, muchachos, seguimos en el ejercicio de one who o de one whose. The ones se utiliza cuando es dos o tres personas a los cuales referimos de que él está diciendo o haciendo algo. ¿Quién hace? ¿Quién? Who significa quién. Tenemos otros ejercicios que debemos de llenar utilizando the one who o the ones who. Ones, por ejemplo, en estos casos donde hay dos personas. My grandparents are, este es plural, ¿cierto? Este es dos personas, utilizaríamos ones. The ones who take me to school every day. Y de igual en nosotros debemos utilizar they are the ones who wins play tennis. Pero por ejemplo my brother is tercera persona, así que debemos de tener en tercera persona del verbo have, ¿ok? Que en esa es has. Have, has. Ok, seguimos. Debemos de diligenciar ahí. Ok, aquí vamos a ver ya lo que es all, somebody, everybody, someone, anybody, anyone, nobody, no one. Okay. Cuando decimos, queremos referir a que hay mucha gente, significa everybody. O all the people, all, everybody, all. Cuando nos referimos a ninguna persona, utilizamos nobody o no one. Cuando decimos algunas personas, si hablamos de alguien en frase afirmativa, utilizamos somebody, alguna persona, somebody, o someone, o alguien en forma positiva. Para decir lo mismo en forma negativa sería anybody, nadie, ninguna persona sería más bien anyone, ninguno sería en negativo. Y cuando hacemos preguntas utilizamos también anybody. Por ejemplo, does anybody speak Mongol? Lo que quise decir aquí es que se utiliza cuando es una pregunta, se puede utilizar lo mismo utilizando el auxiliar, utilizando anybody, someone, everybody y el verbo y el resto de la oración. Seguimos acá. Aquí debemos de llenar estas oraciones utilizando everybody, nobody, somebody, anybody. Tenemos que tener en cuenta cuáles oraciones positivas y cuáles son negativas. Cuando son preguntas, hay algunos que pueden aplicar dos opciones. Pues es posible. Aquí vamos a desarrollar. Utilicemos el diccionario para poder comprender algunas oraciones. Avanzo con el presente continuo. Present continuous. Present continuous is tense which talks in immediate present. El presente continuo es el tiempo que habla de un presente inmediato, es decir, ahora mismo estoy haciendo. Ahora mismo estoy grabando el video. Y aquí tenemos las acciones y cosas que están pasando ahora mismo. Esto es el verbo con ing. Verbo con ing, verbo con ing, verbo con ing. Cada vez que ustedes vean un verbo con ing, estamos hablando de un presente continuo. Y que tiene el verbo to be, ¿cierto? Entonces sería sujeto, verbo to be, el verbo con ing. Entonces tenemos sujeto, verbo to be, verbo con ing y el resto de la oración. I am eating pizza. She is playing soccer. Estos son los ejemplos. Y vamos a la estructura gramatical que ya se las dije. Tenemos el sujeto. ¿Cuáles son los sujetos? I, you, she, is, it, they, we. Y el verbo to be de cada uno de estos sujetos al cual corresponde. Para el que corresponde de I es am. I am, yo estoy. Hasta ahí estamos bien, el verbo to be. ¿Sí? La acción, es decir, el verbo más el ing. Read es el verbo. Read, leer.
Si le coloco el ing, significa leyendo. En español ocurre algo similar cuando hablamos de yendo, endo, ¿sí? Estoy, por ejemplo, corriendo, leyendo, ando, bailando, ¿sí? Y este es el complemento de la oración. El book. I'm reading a book. Estoy leyendo un libro. Aquí tenemos algunos verbos. Study, play, eat. Study, playing, eating. Observe las siguientes imágenes con el fin de despejar dudas y realizar la siguiente práctica. Esto es todo el tema del presente continuo resumido, en su forma positiva, en su forma negativa y en preguntas. Esto es la estructura gramatical. Para forma positiva tenemos el sujeto, el verbo to be y el verbo con ing. Para forma negativa tenemos el sujeto, el verbo to be, el not, forma negativa, y el verbo con ing. El verbo to be en negativo se puede abreviar. Cuando es el is, se coloca isn't, y cuando es are, se coloca aren't. El verbo aquí en el I am not se abrevia de una manera diferente. Se escribe I apóstrofe M, sería I'm not. Esa sería la abreviatura, sería diferente. Y aquí tenemos para hacer preguntas el verbo to be, el sujeto, el verbo y el ing. Entonces tenemos: Is he starting o starting? Are you starting? Are you crying? ¿Estás tú llorando? Ese es el verbo con ing, cry. Presente continuo, aquí tenemos más estructura, más ejercicio, pueden revisarlos allí. Y vamos a la práctica del presente continuo. Es sencillo este ejercicio, aquí te están dando en paréntesis lo que debes llenar, escoger una de estas opciones. Aquí tenemos el sujeto y hace falta el verbo to be, porque este es el verbo con ing. Entonces, ¿cuál de estos tres verbos debemos de colocar en el espacio dependiendo del sujeto? En este caso tenemos el sujeto, tenemos el verbo to be y falta el verbo con ing. ¿Cuál de estas dos pueden ser? Este significa hacer y este significa comer. Entonces, ¿está ella haciendo o está ella comiendo el homework? ¿Qué es el homework? Busquen en el diccionario. Lo mismo en las siguientes oraciones. Posterior a eso, quiero ver si no me salte nada. Ok, no me salte nada. Vamos a tener una sección de escritura. En esta sección de escritura, una de ellas es que debemos hacer un escrito, una parte gramatical, utilizando el presente continuo. Un texto corto y lo vamos a realizar y lo vamos a ver en clase. Y la otra parte es la estructura de una carta. Vamos a hacer una carta formal. ¿Cómo lo debemos hacer? Aquí está. Este es como el template, significa como formato. ¿Sí? Como formato. Bueno, lo primero que debemos de colocar es el nombre, ¿sí? Nuestro nombre, nuestra dirección, dejar un espacio. Aquí es porque lo están haciendo en computador. Entonces dejar el espacio, se coloca la fecha, se coloca el nombre, el título y la dirección de la persona a quien tú le estás escribiendo o le estás enviando la carta. ¿Sí? Un saludo, dear, el nombre de la persona. Estimada. El texto, este es el texto de lo que vamos a dirigir, cuál fue la carta, qué es lo que usted está diciendo, qué es lo que necesitas transmitir, la despedida y nombre con la firma. Vamos a practicar eso
haciéndolo una carta dirigida a la EPS. Por ejemplo, usted puede decir, estimada EPS Sura, necesito de su diligencia autorizándome unos exámenes médicos. Bueno, es un ejemplo. Pero el ejemplo de la carta es utilizando una carta que vaya dirigida a la EPS. En las siguientes hojas lo que podemos ver son como consejos o recomendaciones de cómo llenar esta guía. Aquí hay unas preguntas que las vamos a socializar en clase. Y estos son mis criterios de evaluación, ¿sí? Estos son los de autoevaluación, es decir, los de ustedes mismos. Y tenemos los criterios de evaluación de parte del docente hacia ustedes para completar un 5 o un 50 en esta guía, que es el puntaje máximo que van a tener. Es decir, que les voy aparte de las actividades que vayamos a realizar en clase, la guía tiene también un porcentaje de nota, que es el principal. Así que espero que se haya entendido toda la guía, espero que se hayan divertido y que hagan diligentemente. Es importante que entreguen la guía completa, que no dejen espacios sin diligenciar, sin llenar. Si tienen dudas, me tienen a mí en clase, tienen mis teléfonos de contacto, pueden ubicarme y con mucho gusto les puedo resolver todas las dudas que tengan. Traté de ser rápido y resumir lo que más se podía para que ustedes pudieran entender y que puedan trabajar autónomamente. ¿Okay? Saludos, que estén muy bien.